Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidor. Muy buenos días, estimados oyentes. Una vez más, gracias por estar en este segmento Bendecidos en Cristo. El día de hoy vamos a meditar en los versos finales del 2 de Timoteo capítulo 2. Estos versos comprenden del verso 23 al verso 26. Y para dar inicio a nuestro tiempo de meditación, vamos a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. A esta porción de la palabra del Señor lo he titulado El deber del siervo. Es interesante ver que el apóstol Pablo, ya en la parte final de segunda de Timoteo, le escribe justamente que debe desechar las cuestiones necias y insensatas, en primer lugar de la vida del siervo, en este caso de Timoteo. Porque lo único que genera estas cuestiones necias y insensatas es una contienda. Por eso en el verso 24 le va a decir que el siervo del Señor no debe ser contencioso. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino debe ser amable y debe ser apto para enseñar, apto para corregir, ¿no es cierto? Y esa corrección debe ser en mansedumbre. El deber del siervo es desechar las cuestiones necias e insensatas de su vida, porque esto es lo único que generarán serán contiendas. El siervo de Dios no debe ser contencioso. El siervo de Dios realmente debe ser amable, apto para enseñar y apto para corregir a los opositores. Notamos entonces que esta es la dirección o la indicación que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Y notamos que la iglesia en sí está compuesta por personas que realmente son hijos del Señor, hijas del Señor, pero que también hay personas que todavía, por más que asistan a la iglesia, no se han convertido al Señor. Todavía no son personas que hayan conocido al Señor. Por esa razón debemos entender que un siervo del Señor no debe ser uno contencioso y segundo, debe saber corregir con mansedumbre a aquellas personas que se oponen porque todavía no conocen la verdad, todavía no conocen a Cristo como su Señor y Salvador y por lo tanto se van a oponer porque la corriente de este mundo con lo que realmente es de Dios siempre se oponen. La luz con las tinieblas no pueden cohabitar. Por esa razón es importante que el siervo deba tener mansedumbre para corregir. Es decir, no debe caer en aquellas provocaciones tal vez de estas personas, pero sin embargo debe tener la tranquilidad para poder guiarlo a la verdad, guiarlo a entender y conocer el verdadero evangelio y finalmente ser alumbrado por la palabra del Señor para convertirse al único Dios verdadero. Porque es necesario entender que estas personas están en las tinieblas. Dice, para que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es decir, todavía no han sido librados del poder del diablo. Todavía son personas que están en pecado y que todavía practican cosas del mundo y por esa razón estas personas, aunque están en la congregación, aunque se reúnen en la reunión de los santos, todavía no son del Señor y estos pueden generar justamente estas cuestiones necias y insensatas. Por eso notamos que el apóstol Pablo lo primero que hace es direccionar esta enseñanza al siervo. El siervo debe entender en tal caso que estas cosas no debieran estar en su vida porque lo único que generará van a ser contiendas. Por eso el siervo de Dios no debe ser contencioso. Eso es como un mandato. No debe ser contencioso, sino debe ser
manso, amable, debe ser una persona apto para enseñar y debe tener mansedumbre para corregir a cualquiera que se oponga al verdadero evangelio, aquel evangelio de la paz y del amor que Cristo nos ha enseñado. ¿Cuánto importa una persona? Creo que mucho. Por eso el Señor, cuando da estas direcciones, nos hace ver que toda persona que se opone porque no entiende la verdad, pero nuestro deber no es tanto cerrarle la puerta, sino más bien es buscar que esta persona entienda y se corrija delante del Señor. El Señor ama a todos. Si una persona llega a la congregación y aún no conoce al Señor, hay que tener un poco de paciencia y también la capacidad de enseñar. Y en esa enseñanza tal vez suframos porque le enseñamos una y no la entiende, le enseñamos otra y tampoco lo entiende y le volvemos a enseñar y sigue ese proceso hasta que de pronto, en un determinado tiempo, cuando es en el tiempo del Señor, esta persona por fin dice: puedo ver la gracia, la gloria de Dios en mi vida y puedo entender que el Señor es mi Salvador. Por esa razón, el deber del siervo de Dios es desechar a algunas cosas, pero también debe ser amable, debe estar apto para enseñar y debe estar apto para corregir. Eso es, en tal caso, la función del siervo, que empieza desde su propia vida y luego esto se transmite también a la congregación. Tal el pastor, tal las ovejas. Es lo que podríamos decir en tal caso en estos textos que el apóstol Pablo nos muestra a través de la enseñanza que le da a Timoteo. Amado hermano, amada hermana, ¿cuál es nuestro deber como siervos del Señor? ¿Será estar en las cuestiones necias e insensatas o realmente estar en el amor, en la verdad, ser amables y ser aptos para enseñar y corregir a aquellos hermanos o hermanas que todavía no han entendido la verdad o algunos que todavía no conocen al Señor? Por esa razón es tan importante ese interactuar entre nosotros y cada vez que lo hagamos siempre debemos hacerlo para nuestra edificación en el Señor. Debe siempre girar eso al torno nuestro. Debemos tener ese propósito de edificarnos mutuamente para glorificar al Señor. Gracias con cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Muy buenos días.